Hola amigos de Glota Miloja, mi nombre es Joana, espero que se encuentren muy bien pese al frío que hace acá en Bogotá y seguramente en muchos lugares desde los que nos ven. Les cuento que hoy vamos a hablar de un autor que ya les habíamos mostrado por acá en este espacio, colombiano él, que se llama Evelio Rosero, con uno de sus textos, Cuentos Completos. En esa ocasión les decíamos que nos sorprendía haber encontrado este texto porque lo conocemos a él sobre todo por su narrativa en novela. Y me sorprendía aún más llegando al final de este compendio de cuentos porque tiene un apartado que se llama cuentos cortos, que desde mi punto de vista de lectora semejarían bastante lo que llamamos microrelatos. Contienen, digamos, esa esencia de narración muy breve que deja un montón de ideas en la mente del lector y lo retan a resolver los hechos, los acontecimientos. No dan todo como en los textos que son demasiado descriptivos, sino que lo instan a uno a completar la información restante. Bueno, entonces me sorprendió muchísimo encontrar un apartado al final de este compendio que se titula precisamente Cuentos Cortos, por lo mismo que les decíamos en el capítulo que le dedicamos a este autor Evelio Rosero, y es que pues, estamos muy acostumbrados a verlo desde el punto de vista de la narrativa más extensa, específicamente de la novela. En Cuentos Cortos encontramos una selección que yo diría que se acerca bastante a lo que denominaban más técnicamente como microrelato. Son narraciones muy breves, muy cortitas, que sin embargo tienen un potencial narrativo bastante fuerte, porque dejan en el lector un montón de dudas y de vacíos por llenar para poder llegar al sentido global del texto. Entonces, les voy a compartir apenas algunos, porque mi idea es invitarlos y dejarles ahí la semillita de la curiosidad para que se acerquen a la obra narrativa breve de este autor. Por ejemplo, encontramos un texto como El invitado inventado. Al parecer es un extranjero que llega invitado a una fiesta a contarle sus hazañas a las personas que están presentes. Y bueno, les cuenta un montón de historias que ha vivido a lo largo de su existencia. Y al final desaparece todo misteriosamente, dice que se va a charlar con los peces. Y deja a todos consternados. Creo que una particularidad que tiene ese autor, tanto en narrativa extensa como breve, es que mezcla de manera muy genial los elementos de la fantasía con situaciones que podrían ocurrir en la vida real. Y esas situaciones a veces están relacionadas con el misterio, con lo sobrenatural, muy propio de hecho de nuestra tradición oral colombiana. Pues ahí les dejo esa inquietud. Este también me pareció muy chévere, Puerto de Tumaco, 1938 se titula. Y es la historia de un mensaje que encuentran dentro de una botella y que nadie logra descifrar. Dicen que van a donde el sacerdote, él no les puede dar razón. Dice que van a donde el maestro del pueblo, él tampoco les sabe dar razón. Y al final se descubre por el mismo autor de este mensaje que era un mensaje que solo podrían descifrar los peces y que decía sumergirse para volar. Pero él explica, solo un pez puede entender mi mensaje. Y él es un enfermo de parálisis. Creo que ahí también entra un poco la cuestión de la ironía. Este también es muy bueno, se titula La balsa. Trata de tres niños que construyen una balsa, se adentran en las aguas y desafortunadamente todos se ahogan. Inclusive la balsa desaparece, dice él, e inclusive la isla a la que habían llegado también desaparece. Ellos quedan siendo algo así como una historia de las personas que habitan ese territorio y pues dicen que lo que los mantiene vivos como fantasmas es las súplicas, los ruegos, los cánticos de las madres que suplican que les hagan el milagro de cuidarles a sus esposos, a sus hijos, cuando el mar está más recio y más complicado, más enemigo de los hombres. Entonces ellos dicen que andan por ahí haciendo esos milagros y que les gusta estar ahí en modo fantasma. Este también es chévere.
Se titula Señal. Resulta que hay un hombre que se adentra en la selva y se la pasa viendo el cielo durante mucho tiempo al día y en las noches también, todo el tiempo, todo el tiempo. Al principio la gente del pueblo lo mira como con extrañeza, luego lo creen un loco y luego ya como que se hace parte del paisaje, se acostumbran a él y se desentienden de alguna manera de este señor. Él explica que está esperando una señal, que debe llegarle una señal. Y resulta que la señal también lo está buscando. Pero desafortunadamente la señal llega a otros lugares diferentes a los que él está, en los que él está. ¿Y qué sucede? Pues que nunca se encuentran. La señal al final está cansada ya de tanto buscar a este hombre, el hombre también está cansado de esperarla. Y siguen en ese divagar que se eterniza porque los dos están ahí como a la espera de uno del otro sin que ese encuentro pueda darse. Este también es genial, se titula Crónica de un viaje por Chile. Hay un grupo de amigos mochileros muy a lo hippie que van de Chile a la Argentina y en ese ir y venir se encuentran a un señor de una población que les dice que si alguno de ellos tiene una dulzaina. Sí hay uno que la tiene, pero en principio por temor niega la posibilidad de que la tenga. Sin embargo, otro compañero lo echa al agua y le dice al señor, sí, sí, él tiene dulzaina. Entonces el señor le pide un encarecido favor y es que vaya a tocarle una última canción a su hija que está en su lecho de muerte prácticamente, que pidió eso como último deseo, que le toquen una canción en dulzaina. Él dice, ya hemos intentado con guitarra, con otros instrumentos, pero ella no puede irse. Entonces, por favor, ayúdeme a complacerla en este último pedido y ya pueden continuar su viaje después de eso. El muchacho al principio como que tiene miedo, como que se resiste, pero al final termina aceptando el ir y tocar la última canción. Cuando llega, se estremece de sobremanera porque la mujer que está en el lecho de muerte es la más bella y la más hermosa que la haya visto jamás. Y pues saber que está como tan cerca de su final, a él lo pone en crisis prácticamente, pero pues al final acepta tocarle la última canción. Inclusive hay una frase que dice, para tocar una dulzaina hace falta aspirar y expirar. Y ahí se resume lo que pasa después porque la niña al verlo a él dice, yo se lo he visto en sueños, por favor cánteme una última canción. Él elige una de los Beatles, no se sabe cuál, se la toca y cierra los ojos para evitar mirar el momento en el que ella se despide de la vida. Y ya cuando los vuelve a abrir es porque alguien le toca al hombro y le dice, ya, tranquilo, puede dejar de tocar, ya, ella se fue. Entonces, como les decía ahorita, se entremezclan elementos de la realidad con la fantasía y este hombre crea unos textos que son deliciosos, realmente. Dominga Dionisiano. Es también hay un asunto curioso de una señora que tiene como esposo el matarife del pueblo y haya como cierto deseo sexual en el hecho del que él nunca se limpie la sangre de los animales y vaya a acariciarla a ella de esa manera. Eh, es como extraño un poco. El encontrador se llama este. También se me hizo muy filosófico, muy metafísico, porque trata de un hombre que ofrece sus servicios de encontrador en la plaza del pueblo. Entonces él ofrece buscar y encontrar, porque de hecho lo hace, cartas de hace siglos, amores perdidos, encuentra letras, números, todo lo que se le pida, objetos de también hace muchos siglos. Pero él dice, solo hay un problema y es que yo mismo no me he encontrado. Ando buscándome, pero no me encuentro. Entonces ahí está otra vez como la paradoja, ¿no? Encuentra todo lo que sea, pero no se puede encontrar a él mismo. Y bueno, creo que acá me podría quedar diciéndoles, este también es genial, este también es muy bueno, porque son textos bastante geniales, pero pues mi idea no es hacerles spoiler de todo el apartado de cuentos cortos, sino invitarlos a que se acerquen a este autor y a que lo conozcan en su versión de narrativa breve. Porque creo que a veces uno como lector comete la equivocación de encasillar a los autores en cierto género y resulta que hacen gala también en otro tipo de textos, en otros formatos de escritura. Entonces ojalá se puedan acercar a él y créanme que se maravillarán.
quedarán ahí con muchas ideas rondando su cabeza después de leer estos textos, cuentos cortos de Evelio Rosero. Gracias.